Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo una historia fascinante sobre un lugar muy conocido en la ciudad de Caracas, la esquina de Pelelojo. Esta esquina tiene una historia llena de altibajos, con momentos buenos, malos y feos. En este video les contaré todo acerca de esta esquina legendaria y la gente que la hizo famosa. Prepárense para conocer una historia que va más allá de un simple lugar en la ciudad. Esto es la fascinante historia de la esquina de Pelelojo en Caracas. La esquina de Pelelojo en Caracas es una de las esquinas más conocidas de la ciudad debido a su curioso nombre. La historia de esta esquina se remonta al siglo XIX, cuando el lugar era un campo donde durante el día el ganado de los vecinos comía hierba, pero de noche el sitio era asediado por una banda de ladrones que robaban a todo aquel que se atrevía a pasar por el lugar. Debido a esto, los vecinos del lugar bautizaron el sector como El Peligro. Este hecho es el que le da el nombre a la esquina de Peligro, del cual ya hablamos en el video anterior, y si no lo has visto, te dejo el enlace. Además de la esquina de Pelelojo, hay muchas otras esquinas en Caracas con nombres curiosos que reflejan las preocupaciones de la ciudad. Por ejemplo, hay más de 2 docenas de nombres en honor de santos, todas a pocas calles entre sí. Una historia particular vivió mi padre, Claro Esteban, quien laboró por algún tiempo en la botica La Providencia, que después pasó a llamarse Farmacia La Providencia. Dicha farmacia queda a pocos metros de esa esquina, y como ya lo mencioné, mi papá trabajó durante un tiempo como visitador médico. Cada cierto tiempo le tocaba guardias como farmacéuta, y una noche, despachando unas medicinas para un supuesto cliente, este introdujo su mano por la ventanilla de la farmacia para agarrar a mi papá. Él hábilmente lo esquivó y el sujeto se fue corriendo. En esta farmacia mi papá conoció a quien unos años después fue mi padrino de confirmación, el señor Jesús María. En la esquina de Pelelojo no ha ocurrido ningún evento histórico en particular que haya marcado su fama y popularidad. Sin embargo, como te mencioné anteriormente, la fama y popularidad de la esquina se debe a su curioso nombre, donde un bodeguero hizo su negocio y lo llamó Pelelojo al Peligro, para ver transeúntes que se mantuvieran alerta ante las acechanzas de los delincuentes. Desde entonces la esquina ha mantenido su nombre y se ha convertido en un punto de referencia en la ciudad. Son las muestras de la creatividad jocosa del caraqueño. En la actualidad, uno de los principales problemas en la esquina de Pelelojo es la inseguridad. Los vecinos y vendedores han reportado casos de robos y hurtos en la zona. También se han presentado problemas con la venta ambulante de productos ilegales, lo que ha generado controversia entre los vendedores y las autoridades encargadas de regular esta actividad. Además, ha habido discusiones sobre el uso del espacio público en la esquina, ya que algunos grupos consideran que se debería tener un mayor control sobre las actividades que se realizan en el lugar. Esto hace que el nombre de aquella bodega, Pelelojo al Peligro, siga vigente. La esquina de Pelelojo se encuentra ubicada en la avenida Universidad. Es una zona muy concurrida y popular en Caracas. A poca distancia de esta esquina podrás encontrar varios lugares de interés turístico, entre ellos el Parque Los Caobos, un hermoso parque urbano ideal para caminar y relajarse. El Parque Los Caobos es uno de los parques más antiguos de Caracas. Fue inaugurado en 1924 en los terrenos de la Hacienda La Industrial, propiedad de don José Mosquera, en la conmemoración del centenario de la batalla de Ayacucho, y recibió el nombre del Parque Sucre en honor a uno de los héroes patrios. El bosque donde actualmente se encuentra el parque fue adquirido durante el gobierno del general Juan Vicente Gómez en los años 20 y formó parte de la hacienda de café correspondiente con la sucesión Mosquera. El gobierno, seguramente a través del Ministerio de Obras Públicas, adquirió los terrenos de la zona ocupada por el bosque. De allí la formación del Parque Sucre. En 1937, el Consejo Municipal cambió su nombre por el actual debido a la gran cantidad de árboles de caoba que existían en el sitio desde tiempos de la colonia. El parque cuenta con una superficie de 21,8 hectáreas y está ubicado cerca de los museos de Bellas Artes,
de Ciencias de Caracas, de la Galería Nacional, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, antes Ateneo de Caracas, del Teatro Teresa Carreño y del Boulevard Amador Vendayán. El parque fue remodelado en 1959 por el arquitecto paisajista Luis Eduardo Galía, quien sugirió caminerías, escaleras, rampas y lagunas que aún permanecen. El parque cuenta con esculturas y ambientes que representan las regiones naturales de Venezuela, como los Andes, los Llanos, el Orinoco y el Caribe. En general, el Parque Los Caobos es un lugar muy agradable que tiene Caracas y que no es tan concurrido, y es un emblema histórico caraqueño. La Plaza de Venezuela es una plaza ubicada en la urbanización Los Caobos, al este del Distrito Capital, y en el centro geográfico del Distrito Metropolitano de la Gran Caracas. Fue inaugurada en 1940 y es parte de la parroquia El Recreo. La plaza es considerada hoy en día como uno de los lugares más importantes y emblemáticos de la ciudad. De ella hablaremos ampliamente en la serie de las plazas de Caracas. La Universidad Central de Venezuela, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Universidad Central de Venezuela, UCV, es una universidad pública de Venezuela ubicada en la urbanización Valle Abajo de la parroquia San Pedro, al sur del centro geográfico de Caracas. Fue fundada en 1721 por el rey Felipe V, convirtiéndose en la institución de educación superior más antigua del país. Desde 1953, la UCV se encuentra ubicada en la ciudad universitaria de Caracas, decretada en 1943 por el presidente Isaías Medina Angarita. La ciudad universitaria de Caracas es un conjunto arquitectónico y artístico que se caracteriza por la fusión de la arquitectura con las artes, siendo este hecho el que la lleva a ser declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 2000. La ciudad universitaria de Caracas es uno de los 9 sitios naturales y culturales de Venezuela declarados Patrimonio Mundial. La UCV ha graduado a muchos de los líderes más importantes de Venezuela, incluyendo a destacados científicos, artistas y escritores. En general, la Universidad Central de Venezuela es una institución de gran importancia histórica y cultural para el país y para la región. La esquina de Pelelojo en Caracas tiene una historia fascinante que ha hecho que sea un lugar emblemático en la ciudad. Ha sido testigo de momentos importantes para la vida de los caraqueños y ha sido muy popular entre los vendedores y artistas urbanos que han encontrado en ella un espacio de expresión y trabajo. Sin embargo, la esquina también ha enfrentado problemas de seguridad y regulación que han generado preocupación entre los vecinos y las autoridades. Esta historia nos deja una reflexión sobre la importancia de preservar los espacios públicos y las tradiciones de una ciudad, pero también de actuar en contra de la delincuencia y el desorden de estos lugares. Con un esfuerzo conjunto de los vecinos, autoridades y los residentes, se puede encontrar un equilibrio entre la preservación de la esencia de la esquina y las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica de la zona. ¿Conoces otra historia detrás de las esquinas El Peligro y Pelelojo en Caracas? ¿Qué te parece interesante de esta historia? ¿Has visitado los lugares mencionados en este video de Caracas? ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu experiencia allí? Te leo en los comentarios. Sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Allí podrás mantenerte al tanto de nuevos proyectos e intercambiar detalles sobre los lugares ya presentados. Únete a este grupo de caminantes. No te lo pierdas. Hazlo ahora mismo para estar informado. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre la esquina de Pelelojo. Asegúrate de darle un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, así como de compartirlo con tus familiares y amigos. No olvides activar la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido. Es gratis. Agradezco tu ayuda y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.